Hola, hola a todos. Voy a contar mi testimonio y de lo que el Rosario y la Santísima Virgen María ha hecho por mí, por mi familia. Yo crecí en una familia católica, fui bautizada, pero no me enseñaron muy bien la fe. No tenía una relación con Jesús, mucho menos con la Virgen. Y en mi juventud, de más joven, me fui al mundo. Viví una vida mundana, una vida en la que pues no tienes a Jesús, no tienes los sacramentos, no, yo rechazaba todo lo que era de Jesús. Sí, de repente volteaba y miraba a la iglesia o a la Virgen María y no me cerraba tanto como a escuchar algo de ellos, pero pues yo quería vivir en el mundo. Me fui a vivir una vida pues, de pecado. Estoy muy agradecida ahora sí con la Virgen porque, pues, a veces sí pienso en el que si yo hubiese fallecido en ese momento, mi alma se hubiese perdido completamente. Y bueno, a mí como me llamó, Jesús fue cuando mi papá, se perdió en las drogas. Él tenía una fuerte adicción a la cocaína. Estuvo así por 15 años y nadie sabía nada. Yo tenía a mi papá en un altar. O sea, para mí mi papá era como el hombre perfecto. Y pues claro que jamás hubiese imaginado que él estaba haciendo uso de drogas. Pero ya cuando se volvió muy evidente su enfermedad fue cuando las cosas en mi hogar empezaron a ponerse muy feas. Yo salí de mi casa porque no había comunicación en mi casa, yo no entendía qué estaba pasando, nadie hablaba de nada y yo me salí. Después, 8 meses regresé y la situación estaba peor. Mi papá ya estaba delirando, veía personas y decía que había alguien en la casa, que alguien se había metido en la casa, corría con un cuchillo por todos lados de la casa. Su mirada, su forma de hablar, su expresión, todo a mí me daba como terror porque veía la influencia del demonio. Em, Eso me hizo correr con un sacerdote, porque yo tenía esta mentalidad también como de la nueva era y yo decía, alguien nos hizo brujería, ¿no? Es como, nosotros no somos malas personas, alguien nos hizo algo, nosotros no hacemos nada. Y yo creía que ir con un sacerdote, él iba a hacer una oración y todo así como magia se iba a resolver. Y bueno, el sacerdote no estaba ese día que yo fui. Pero pues así Dios lo quería, porque en mi desesperación, mi amiga me dijo, mi mejor amiga, ella ya estaba acercada y me dijo, reza el rosario todos los días. Y me dio un rosario, me dio una vela, un cirio gigantesco y me dijo, enciende la vela y reza todos los días el rosario. Entonces yo fui a mi casa con mis hermanos y mi mamá, estábamos rezando el rosario, aprendiendo a rezarlo porque nunca lo habíamos rezado. Y era así todos los días. Entonces, mi papá estaba desaparecido, nadie sabía dónde estaba y pues fue así como empezó todo. Yo sí no quería nada con la iglesia, no quería, comprometerme. Y creo que es como eso también, ¿no? Como la nueva era de que ofrece paz y magia y qué sé yo, pero no te o sea, no hay compromiso, no hay sacrificio. Y yo así quería seguir mi vida. Tenía mi corazón muy duro y muy orgullosa y aferrada a que no quería, pues, nada de eso, solamente yo quería el milagro. Yo quería que Dios me hiciera el milagro porque únicamente le estaba rezando el rosario. Pero resulta que la Virgen sí empezó a orar, a interceder y
pudimos meter a mi papá a un centro de rehabilitación, pero yo seguía como, pues, triste. Mi corazón, pues, estaba herido por el pecado, por la situación, y yo, pues, buscaba la felicidad. Em, lo que a mí me orilló, la primera gracia que recibí de la Virgen fue que yo, buscando esa felicidad, creí que yéndome a vivir con mi novio, en ese entonces tenía una relación a distancia con mi esposo, que es canadiense. Yo dije, bueno, me voy a Canadá, me voy a vivir con él. Jamás pensé en matrimonio. Quería casarme, yo sabía que quería casarme, pero no pensé en matrimonio porque él estaba estudiando y terminando su carrera de enfermería. Y yo dije, claro que no, no hay forma de que nos casemos. Dije, bueno, me voy con él y soy feliz. Entonces mi mejor amiga volvió a hablarme, Jesús, por medio de ella, y me dijo, no hagas eso. Mira, su hermano, su único hermano acababa de fallecer y me dijo, mi hermano me dejó un dinero, te lo doy a ti si quieres casarte, para que te vayas casada. Te doy esto porque como amiga te quiero y sé lo grave que es el no casarte y el irte a juntar con una persona y cómo eso te va a afectar. Entonces yo le dije, ok, mira, no voy a aceptar eso que me ofreces, pero sí lo voy a pensar. Y lo pensé y yo creo que también sus oraciones me hicieron que ahí entrara la primera gracia y fue sentir arrepentimiento de mis pecados. Y me sentí con mucha vergüenza y sentí mucha hipocresía. Y claro que fue la gracia de Dios porque pues lo sentí, o sea, sentí eso en el alma, en el corazón. Y fue ahí cuando dije, necesito buscar la confesión. También algo que me faltó mencionar fue que este sacerdote, cuando ya pude verlo, él sí me dijo que mi papá tenía adicción a las drogas y yo le dije que claro que no. Y él me dijo, busca la confesión, ¿hace cuánto que no te confiesas? Creo que es importante mencionarlo porque tú cuando quieres interceder por alguien, orar e interceder por personas que amas o por todas las cosas malas en el mundo, es importante estar en estado de gracia. Yo ahí no lo entendía, pero ya después lo entendí. Y bueno, busqué el sacramento de la confesión y ya ahí empecé a buscar ir a misa, a recibir a Jesús. Y cuando yo empecé a ir a misa en estado de gracia, era como si se me hubieran destapado los oídos y empezaba a escuchar la palabra de Dios y para mí era como entendible. Y luego escuchaba la homilía del padre y para mí era como, wow, o sea, qué increíble, o sea, qué bonito es esto. Y yo ahí empecé a decir, yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero a Dios. Ya ahí, o sea, todo fue como muy rápido y en verdad es por la Virgen María, o sea, por su intercesión de ella. Y ya ahí buscó hablar con mi novio y tenía mucho miedo porque era que posiblemente yo iba a terminar con esa relación, porque si él me decía que no quería casarse, pues yo decía, esto no me va a llevar a Jesús, no me va a llevar al cielo. Y tenía miedo. Porque era eso, implicaba renunciar a eso. Y, bueno, hablo con él y le digo: "¿Sabes qué? Viendo la situación en mi familia, en mi hogar, con mis papás, pues yo quiero casarme, yo quiero a Dios y quiero que cuando vengan los problemas, yo pueda pedirle a Dios. Y si no llegan los problemas, pues bueno, es porque lo quiero a Él, lo quiero tenerlo a Él". Y él me dice: yo también me quiero casar, yo me quiero casar contigo. Y estaba muy feliz de que dijera eso, porque sí había pensado de que me va a decir que no, que él apenas está estudiando, terminando su carrera, va a empezar a trabajar, qué sé yo. Pero bueno, empezamos a hacer oración por eso, por la boda, y fue que a los 5 meses nos casamos en México, en la iglesia católica, y pudo venir su familia. Tuvimos una boda pequeña, pero muy, muy bonita.
Y el día de mi boda, en el altar, también recibí otra gracia, y fue que al estar en el altar, yo le dije sí a Dios. Le dije: "Sí, te quiero abrir mi corazón, te quiero en mi vida, y me caso contigo". Y yo era como, me caso con Dios, y Dios me está dando a Nicolás, mi esposo. Y ya ella no tenía miedo, ya era como, ya no tengo miedo de dejar lo que sea. Y pues bueno, también estaba dejando mi familia, me fui a vivir a Canadá, y ya después de eso, la Virgen María siguió obrando en mi matrimonio, porque les quiero platicar que Nicolás y yo no entramos con una muy buena formación. Al inicio de nuestro matrimonio, yo, como ya no quería perder el estado de gracia, ya luchaba como por estar en gracia, busqué el por qué la iglesia no aceptaba los anticonceptivos, y me fui así como que por cada uno, porque yo quería respuestas, yo quería saber por qué. Y la iglesia explica espiritualmente y como por medio de la medicina también, el por qué hace daño, el por qué es malo, el por qué afecta al cuerpo de la mujer y al cuerpo del hombre, y el por qué espiritualmente Dios nos llama a abrirnos a la vida. Y cuando yo leí eso, yo dije, Dios es tan bueno que Él nos prohíbe porque Él quiere nuestro bien, Él quiere nuestra felicidad, Él quiere que vivamos realmente en el amor. Y al decirle a mi esposo, mira, por esto no quiero usar anticonceptivos, él me dijo, está bien. Él quería hijos, entonces me dijo, está bien. Y tuvimos nuestra primer bebé. Y a ese momento, nos abrimos a la vida, y creo que también eso ha sido una gracia de la Santísima Virgen María, porque no es fácil, no es fácil, uno a veces quiere controlarlo todo y nos cerramos a la gracia, a ese regalo, al estar abiertos completamente a la vida y confiar plenamente en Dios, en que Él va a darnos o a no darnos lo que no nos conviene y lo que nos conviene. También el Santo Rosario libró a mi esposo del alcoholismo. Mi esposo, al no estar pues muy formada en el noviazgo, de buscar también la vocación, ya después también dije, gracias Dios que no me equivoqué de vocación, porque Dios me hacía sentir mucha alegría cuando vino nuestra bebé, y siendo esposa y mamá, yo sentía muchísima alegría, muchísimo gozo. Creo que también es gracias a la Virgen, porque claro que es sacrificio, pero en ese sacrificio sientes mucho gozo, y era como sentir que no me equivoqué de vocación. Pero bueno, yo nunca vi a mi esposo como alcohólico, porque para mí era normal que él tomara, porque eso era normal en mi casa. Mi papá también tenía un problema de alcoholismo. Entonces, nunca lo vi como nada malo. Pero ya cuando entramos al matrimonio y vivir con esa persona todos los días, pues yo decía, oye, sí que te encanta el whisky, el alcohol. Y ya lo empecé a ver como malo, porque iba a afectar la salud de mi esposo y la salud de un padre de familia. Entonces empecé a rezar a la Virgen por eso, por esa adicción de mi esposo. Y fue así como un tiempo, como 2 años, en los que él aparentaba que no estaba tomando tanto, que ya estaba, tomando menos, pero lo que realmente estaba sucediendo es que él escondía el alcohol, y aparentaba tomar poquito, pero realmente no estaba tomando muchísimo. Entonces, el rosario nos regaló que mi esposo se liberara completamente de ese demonio. Yo aseguro que era un demonio, porque para esto, mm, como fue que pasó, fue que en la víspera de Navidad, en misa, mi esposo estaba muy cansado porque había tomado y se estaba quedando dormido, y yo empecé a sentir muchísimo coraje,
porque fue como, pues, el demonio ahí que te empieza a susurrar y hacer que mires a la persona. em, y yo lo miraba y decía: "Ay, no le importa que sea víspera de Navidad, le dije que no tomara, y tomó, y está cansado". Y yo sentía muchísimo coraje, pero entonces volteé y vi al crucifijo, eh, en el templo, y yo le empecé a decir a Dios que me ayudara a quitar ese enojo de mi corazón. Entonces, ya cuando pasamos a recibir a la comunión, a Jesús Eucaristía, le pido a Dios, le pido a Jesús: "Jesús, tú amas a mi esposo así, tú lo amas, enséñame a amarlo así, tal cual. Yo lo elegí, o sea, nosotros elegimos a nuestros esposos y yo elegí a mi esposo así. Entonces, si tú no le vas a quitar el alcoholismo, entonces enséñame a amarlo". Y cuando dije eso y recibí a Jesús, ese enojo se fue. Yo tenía muchísima paz, muchísima alegría de haber podido recibir a Jesús ese día. Y nos salimos, terminó misa, nos salimos, fuimos al estacionamiento y mi esposo estaba llorando muchísimo. Y yo creí que alguien se había muerto, porque su llanto era como cuando te dan la noticia de que alguien se murió. Y no podía hablar, y ya cuando se tranquilizó y podía hablar, le dije: "¿Qué pasa? ¿Por qué estás así?". Y me dijo: "Perdón". Y yo le dije: "No pasa nada, no, 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 no". Yo creí que se estaba culpando porque, pues, por toda esta situación de que estaba cansado y de que estaba así en misa. Y yo dije: "No, no pasa nada", pero yo sí dije: "¿Por qué tan así, no? Tanto llanto". Pero bueno, yo ya tenía una alegría, yo dije: "Vamos a cenar, vamos a casa, vamos a esperar al niñito Jesús". Y la verdad era que él ya estaba sintiendo culpa de que estaba engañando, como esconder el alcohol. Pasaron los días, llegó la Epifanía y íbamos a tener una fiesta, y una noche antes yo tuve un sueño en donde yo vi cómo ese demonio salía de mi esposo. En mi sueño era tal cual la casa y el lugar donde vivíamos, y mi esposo estaba en el baño y él estaba con los ojos cerrados y gritando y haciendo como su expresión corporal como si se quemara, como si estuviera en fuego. Entonces yo me acerco para ayudarlo y cuando me acerco, él se empieza a encorvar y todo su cuerpo se empieza a como a pegar la piel a los huesos, se empieza a encorvar, le veo los huesos, el cráneo, ya era como algo muy feo y una sombra oscura empieza a salir de su rostro y eso se empieza a ver como un demonio y ese demonio abre como la boca y me grita como, pues no puedo hacer el sonido igual, pero me grita y se va hacia mí y pasa y sale o sea, sale todo eso negro de mi esposo y luego él está ya normal, con su aspecto físico normal, pero seguía con los ojos cerrados y con mucho, mucho frío. Y estaba temblando. Entonces yo me acerco y le digo: "Ven, vamos a acostarte en la cama", y lo recuesto. Y en eso despierto. Y cuando yo despierto, yo veo mi casa igual, tal cual como en el sueño, y veo a mi esposo acostado. Entonces yo sí dije: "Fue, ¿verdad?". Sí, o sea, sí pasó. Y ahorita me da risa, pero en ese momento era todo como que me sorprendía muchísimo. Y yo estaba dudando entre que sí, entre que no, y yo dije: "No, o sea, esto no es posible". Pero mi esposo empieza a despertar y le digo: "Oye, tuve un sueño así". Y le empiezo a platicar mi sueño, y yo de verdad creí que me iba a decir como: "Ay, qué qué loco, guau", o algo así, no sé. No, pero él solamente estaba muy serio, muy callado y muy asustado. Su cara era de susto. Yo ya no le quise preguntar más, porque yo sí estaba, peleando conmigo misma para no pelear con él, porque, a veces el demonio sí me susurraba como: "Te está engañando, te está mintiendo, está tomando más", y yo no quería escucharlo porque a mí me iba a provocar como enojo, y iba a provocar peleas.
A mí Jesús en oración ya me había hecho claro que a él no le gusta que los esposos se peleen o que las mujeres, nosotras, provoquemos las peleas, porque nosotros somos mucho de emociones, de sentimientos, y él no le gustaba eso, entonces yo luchaba contra eso. Y ya no le quise preguntar, oye, ¿por qué estás así? O no, fue como de, bueno, ya hay que levantarnos. Y yo seguía en oración, confiando en que la Virgen algún día iba a... Y fue esa noche en la Epifanía en que mi esposo, él salía mucho al coche y lo mismo, o sea, él aparentaba que tomaba cerveza, pero ya al final de la noche estaba muy borracho. Entonces él se fue, se acostó, se durmió y a mí el demonio me empezó a decir, ve afuera, abre la cajuela, busca en la mochila de hockey donde él guarda sus cosas para jugar hockey y ahí vas a encontrar algo. Y yo dije, sí, lo voy a hacer. Y agarré las llaves y salí y estaba parada afuera en la cajuela y luego escuché como yo diciendo que era mi ángel de la guardia que me decía, no, eso es pensar mal de tu esposo, estás pensando mal de él y mejor ve adentro y habla con él. Y pues yo estaba ahí de que luchando entre que sí quería encontrar ya ahorita mismo la verdad y entre no, no pienses mal. Y entro a la casa, no lo hago y subo y le digo, oye, tenemos que hablar y nos sentamos y le empiezo a decir, necesito saber qué está pasando, necesito saber la verdad. Y, y él al principio así como ¿de qué hablas? ¿Qué? O sea, ¿qué? Y yo, es que te sales mucho a la camioneta, o sea, no sé, siento que hay algo, que necesitas decirme la verdad. Y mi esposo sí se, se rinde ante Dios porque empieza a llorar, o sea, muchísimo y me empieza a decir, perdón, perdóname, te he estado mintiendo, no es verdad que he dejado de tomar menos, estoy tomando igual, estoy tomando mucho, tengo un problema, necesito ayuda. Y pues yo estaba seria, pero yo por dentro estaba feliz, o sea, yo quería sonreír porque estaba muy feliz porque yo veía la gracia de Dios en mi esposo, pero estaba seria y lo escuchaba y yo estaba en mi cabeza, wow. Entonces, mi esposo me dice todo esto, me dice que sí, estaba escondiendo el alcohol, me dice la verdad y al otro día me dice, voy a buscar mañana mismo la confesión, le voy a preguntar al padre que si me puede ayudar o qué puedo hacer. Este sacerdote que nos ayudó, él tuvo también un problema de alcoholismo. Nuestros sacerdotes también tienen sus adicciones, también pueden tener sus batallas y él ya no tenía ese problema, pero él lo tuvo. Entonces, ese sacerdote le dio como al inicio una guía a mi esposo. Ya ahorita él tiene 3 años o 4 años, 3 años que dejó el alcohol o más, como casi 4 años. Y fue gracias al rosario. Él dice que no se le antoja porque de cómo él se sentía cuando estaba ahí a cómo él se siente ahora, él no cambia eso por el alcohol o por un vaso de alcohol. Entonces, gloria a Dios, mi esposo pudo liberarse de eso y de ahí mi esposo empezó a crecer mucho espiritualmente con su relación hacia Dios, porque ahorita nosotros tenemos como 2 años que rezamos juntos el rosario y todos los días es como él dice, vamos a rezar el rosario, ya hay que sentarnos a rezar el rosario, pone a los niños y es algo muy bonito en una familia, el rezo del Santo Rosario. Ves a los niños como también aman a Jesús. Nuestros hijos, desde que estaban bebés, todos mis hijos de bebés agarraban el escapulario y le daban un beso, o agarraban un crucifijo y lo besaban, o
me pedían que los acercara a la imagen para darle un beso a Jesús. Y es bonito, es como si ellos amaran tanto a Dios y supieran quién es, o sea, de bebecitos. Y es muy bonito ver eso. Yo sí quiero invitarlos a que si no rezan el rosario diario, lo hagan diario, diario, todos los días. Pidan la gracia, la Virgen María los va a ayudar a dar la gracia de poderlo rezar todos los días, de que se enamoren de tener este encuentro con Dios por medio del rosario. A nosotros nos gusta rezar las letanías porque en México se acostumbra a rezar las letanías. Y yo sí veo que las letanías sí tienen también mucho poder. Em, También la Virgen María me dio muchísima sanación en mi corazón por mis heridas, por mis pecados. Y, y bueno, todo esto es parte de mi testimonio. Hace poquito Jesús me estaba invitando mucho a hacer videos y hablar más de Él, porque yo creo que ahorita Jesús, Dios, quiere que llenemos las redes, el internet de Él, que se hable más de Él. Y yo no soy de hacer videos, pero bueno, empecé a hacer unos videos por mi Instagram, pero veía todo como muy silencioso. Y le pedí a la Virgen: "Virgen, si de verdad esto es voluntad de Dios, ayúdame y dime cómo. Y si no lo es, quítalo". O sea, no quiero estar haciendo videos que no le sean agradables a Dios. Y bueno, no se fue ese sentimiento, todo esto que traía adentro, y un día agarro mi celular y escucho una voz que me dice: "YouTube". Yo no tenía nada en YouTube. Y dijo: "YouTube". Y yo, pero no tengo nada. Y seguía escuchando como YouTube. Y dije, bueno, voy a hacer un video. Mi esposo y yo estamos solos. No tenemos aquí donde estamos viviendo familia. Entonces, en ese día él estaba trabajando, pero yo de verdad sentía que tenía que grabar mi testimonio. Entonces pongo la cámara y empiezo a grabar mi testimonio y hablar de todo esto que Dios ha hecho y lo pongo en YouTube. Y yo creo que así fue como aquí me encontraron, pero de verdad que, pues, no sé qué planes tenga Dios, pero sí veo que esto es su voluntad, no la mía. Yo de verdad hasta la fecha digo, ¿cómo me atreví a hacer estos videos? Pero bueno, es para glorificar a Dios, su grandeza, su poder y a la Santísima Virgen María, porque es verdad todo lo que este santo de San Luis María Griñón de Montfort dice: "Con María es un camino rápido y seguro a Jesús". Yo a veces veo todo lo que la Virgen ha hecho por nosotros como matrimonio, individualmente, mi esposo y yo, y digo: es que ha sido muy rápido y ha sido como muy radical y como muy decidido de que queremos a Dios, o sea, queremos a Jesús, queremos agradarlo a Él. Y yo a veces sí digo, es verdad lo que ese santo dice. También les recomiendo mucho la consagración mariana, la consagración a San José. Em, También eso me ha dado muchísimas gracias y regalos del cielo para agradar mejor aún a Dios, a Jesús. O sea, todo esto es como que María y San José como llevarte como presentarte a Jesús, ah, mejor, o sea, en una versión en la que él, pues, Dios Padre tenía para nosotros, o sea, que seamos santos. A mí también me ha sorprendido mucho esto de que todos estamos llamados a la santidad. Yo no lo sabía, creía que Dios escogía personas. Yo veía al papa o a una monja o a un sacerdote y yo decía, no, es que Dios lo eligió, a mí no me eligió. Y bueno, cuando escuché que todos estamos llamados a la santidad, dije, wow, qué bonito, porque yo ahora veo una persona y digo,
está llamado a la santidad, aunque no sea santo, aunque no conozca a Jesús, está llamado a la santidad. Y es bonito porque es también comprender que todos estamos aquí para ayudarnos a llegar juntos al cielo. Cuando también somos de la Iglesia Católica, es como ver que todos somos uno solo en el cuerpo de Cristo. Y también eso me ha ayudado mucho como a ver al Papa, al Santo Papa, y tenerle amor al Papa, porque somos todos iglesia y un solo cuerpo en Jesús. Y a Él quiere que todos lleguemos juntos al cielo. Si ahorita no pasa nada malo en tu vida, no está pasando nada terrible en tu vida, como por ejemplo que te orille en la desesperación a rezar a Dios, pues bueno, rezar por las almas, rezar por la conversión de los pecadores, por tus hermanos, por tus familiares, por las almas del purgatorio. O sea, a mí la riqueza de la Iglesia Católica me impresiona, se me hace hermosa y, y bueno, es algo de lo que quiero compartir con ustedes. Y creo que es todo. Creo que es todo y pues muchas gracias a los que están escuchando, a los que van a escuchar este video. Espero puedan y quieran rezar el rosario y ser más devotos de la Madre de Dios, de la Madre de Jesús.